Señores, hoy en la entrevista VIP de Por Aire, Mar y Tierra, vamos a hablar del transporte terrestre en el país, cómo anda, sobre todo del transporte en Santiago. Con nosotros el reconocido transportista de Santiago, Miguel Sánchez, quien es secretario general del Sindicato Nacional de Choferes de esta ciudad de Santiago Incorporado, a quien le damos las buenas tardes y la bienvenida a su espacio. Bienvenido, Miguel. Gracias por estar con nosotros. Miguel, entrando en materia de una vez, ¿cómo anda el transporte? ¿Qué se va a hacer con lo que hay? La situación del transporte en Santiago nunca se había visto tan difícil, nunca. Bueno, se puede decir que es por las construcciones de transporte masivo, se puede decir que es por la gran cantidad de vehículos que han introducido al casco urbano, pero en realidad es por la poca planificación que ha habido con relación a las construcciones. No se ha edificado, no se le ha orientado al chofer por dónde debe transitar, porque aquí se está construyendo. Seguimos con un desorden generalizado, el ayuntamiento no dice nada, que es el encargado de regular el transporte. Las demás instituciones tampoco hacen nada. La DGC, encontramos los DGC enamorándose en las esquinas y de esa manera no es verdad que aquí se va a resolver el problema que en estos momentos hay. Cuando cruzamos por el Hospital Cabral Ibáez, en la Bonó, en la Sánchez, eso es terrible. Primero, porque en la gestión de Gilberto Cerulles se introdujeron rutas al casco urbano. El chofer que cruza por ahí, mientras no se llena, va medio a medio de la Sánchez, y ahí se para el privado, se para la ambulancia, que han habido muchos problemas con eso. Se tiene que parar todo el que va detrás de él, porque hasta que no se llene. Entonces, esas son cosas que hay que regularlas. Entonces, nos comentan las autoridades, no que cuando el ferrocarril, cuando el teleférico esté funcionando, todo eso se resuelve. Eso es falso. Eso va a ayudar, lógicamente, que el ferrocarril y el tranvía va a ayudar, pero no va a resolver el problema del transporte. Eso no es verdad que lo va a resolver. ¿Dónde está el problema? No, el problema está en crear un transporte masivo de, por ejemplo, de autobuses donde quepan los grandes. Por ejemplo, en la circunvalación se pueden introducir autobuses grandes. En el centro de la ciudad, limpiando la ciudad, se pueden introducir minibuses pequeños de 15, 20 pasajeros y de esa forma puede arreglarse un poco más. A eso debe también añadirse lo que serían grandes paradas a la entrada de Santiago, donde el transporte que viene de San Francisco de Macorís se quede fuera de Santiago, el transporte de la línea se quede en la rotonda del Ensanche Libertad y así sucesivamente. Pero mientras las guaguas de la línea estén entrando a la ciudad, mientras las guaguas de San Francisco estén entrando a montar y a desmontar pasajeros a la ciudad, vamos a tener el problema del tránsito patente toda una vida. Miguel, recientemente un importante empresario de la ciudad de Santiago calificó el tránsito como de un desorden. ¿Tienes razón? Claro, es un desorden generalizado. ¿Y entonces de quién es la responsabilidad? La responsabilidad tiene que ver mucho el ayuntamiento, tiene que ver la dirección de la DGC, porque tú encuentras, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, tú encuentras en el cementerio del Ingenio 20 DGC poniendo multas, pero no encuentras uno en la carrera. ¿Tú sabes dónde se están poniendo ellos? Ahí en la calle de los locos, los mudos, en la Rafael Vidal. Moteles. Sí, por los moteles. Ahí se ponen ellos 4 DGC. Entonces han convertido esta institución en una institución no de control del tráfico, sino de recaudadora. Claro, cierto. Y también la cantidad, creo que en Santiago, oigan este dato, yo creo que son como 80 DGC que hay. Entonces, ¿cómo se puede resolver? Son 80 DGC, pero te lo tiene a ti donde no tienen que estar.
Sí. ¿Por qué no están en la calle El Sol? ¿Por qué no están en la carrera, que es donde se crean los principales entaponamientos? Entonces, si se hiciera eso, por lo menos mejoraría el tránsito, pero no se está haciendo nada de eso. Miguel, en los últimos 20 años, 25 años, dándole un poquito para atrás a la memoria, ¿cuál gobierno tú recuerdas que haya tenido la intención de dar respuesta al desorden que hay en el tránsito? Bueno, aquí inició Monchi Fadul. Fue el primer gobierno municipal que inició un proceso de organización de transporte. Si tú recuerdas que te cambió las vías, sí. Lógicamente me dirán, bueno, pero cuando eso lo que había era 50 carros. Bueno, pero había un deseo, había un orden y se respetaba el orden. Pero ellos, eso luego comenzó a masificarse el transporte y comenzó a perderse. Por ejemplo, uno de los transportes más organizados que puede haber es el de Santiago, porque el transporte de Santiago es un transporte que te tiene a ti un inicio y un final. Sí. Bueno, pues en base a eso tú puedes organizar todo lo que son esas rutas. Pero no ha habido voluntad política para hacer eso. No la ha habido y creo que por ahora no la va a haber. Pero yo quiero, haciendo memoria contigo, ver cómo tú evalúas en ocasión que dirigió el país el presidente Leonel Fernández, con la ONSA, con la AMET, no se vio como un cambio en la política de ordenar el tránsito. No, ciertamente, cuando Leonel Fernández se introdujo la ONSA, pero donde hay un criterio político de manejar las instituciones, nunca vamos a poder resolver eso. Esas instituciones colapsaron porque yo tenía un compañerito, yo le decía que iba a trabajar a la ONSA, nunca había cogido una guagua, se montaba en una guagua, la chocaba, se arrumbaba. Sí. Otros venía una guagua, se quedaba por una goma, se la quitaban a una que estaba buena, sí. Y ya habían 2 guaguas que estaban fuera de servicio. Entonces tú me dices a mí, pero Pichón aquí te ha manejado un servicio de guagua permanente y eficaz. Transporte Pinar, que valga la promoción, sí. También. Entonces, ¿por qué el Estado no puede manejar un sistema de transporte decente y que perdure en el tiempo? Debe. Mientras se dirija con criterios políticos, no vamos a tener ningún éxito productivo en eso. En la mañana de hoy, yo desplazándome, creo que era por ahí, por el Hospicio San Vicente de Paúl, yo no sé, alguna vez se me da deseo a mí de llevarme a los motoristas y quizás se escuche mal, pero la verdad que es indignante el relajo que tienen los motoristas, en su gran mayoría, en la ciudad de Santiago. En vía contraria y se te ponen de frente y se molestan y tú te tienes que echar hacia un lado y no hay autoridades aquí que paren eso. Este gobierno no pone atención al transporte. Entonces, ¿qué estarán esperando que se haga? Mira, principalmente los delivery, de esos centros de comida rápida grande que hay aquí, tú te paras ahí en el semáforo del Nacional y si no te entran menos de 20 minutos, 10 delivery en vía contraria, me puedes decir mentiroso. Pero no aparece nadie. ¿La DGC no lo ve? No, ni la DGC llama a esos centros de comercio, ni ellos están ahí para controlar eso, pero están más para allá poniendo multa. Entonces así no se maneja. Óyete, la verdad, ¿cómo evalúa con la experiencia que tiene Miguel el trabajo que desarrolla las actuales autoridades del Intran? Bueno, para mí que las actuales autoridades del Intran es un proyecto que nació muerto. Nació muerto porque nosotros no hemos visto los resultados. Se dice de un corredor, pero nadie ha visto el corredor.
Se dice que los choferes que serán desplazados del transporte serán pensionados con una pensión solidaria. Tampoco hemos podido ver uno solo pensionado. Al contrario, nos quitaron la caja de pensiones, que fue una reivindicación lograda en una huelga de Unachocín en los años 70. Nos quitan la caja de pensiones y dejan a los choferes sin pensiones. Ahí tenemos los choferes muriéndose porque no tienen con qué comprar una aspirina. Soy testigo de eso. Eso es un crimen lo que se ha hecho. Un crimen se ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Intran? Está reuniéndose con los choferes. ¿Tú no has visto una reunión del Intran con los choferes? Con los líderes sindicales. Con los líderes sindicales. ¿Y cuál es el líder de eso? ¿Tú lo ves trabajando? Buena pregunta. Ninguno trabaja, ninguno sabe lo que está pasando en la ruta. Son los choferes los que saben lo que está pasando. Entonces debe haber un cambio. Yo cifré grandes esperanzas en Hugo, pero ya la estoy perdiendo, lamentablemente. La estoy perdiendo. Vamos a esperar que la esperanza en un joven talento y con capacidad de mucha preparación no se llegue a perder por completo y se pueda retomar y enfocar hacia los puntos importantes este problema de los choferes que tú has señalado, Miguel. Ahora los choferes, los taxistas, no pueden montar un haitiano, tienen que pedirle los papeles. ¿Y dónde que vamos a parar? Bueno, pero los papeles de los haitianos, y no solamente de los haitianos, de los extranjeros que están en el país, debe pedírselo migración. Sí, pero hay taxistas que han tenido problemas. Debe pedírselo migración, no los taxistas, porque el taxista está montando un pasajero. Que está en el país. Que está en el país se supone que es legal. Se supone que es legal. Pero la migración aquí en Santiago, que le estamos pidiendo una reunión al señor de migración, está haciendo eso y le están poniendo multas abusivas. ¿Hasta dónde se va a llegar? Es una situación muy difícil, sumamente difícil. Vamos a ver si Hugo Veras interviene con el director de migración para que coordinen eso, pero no es posible que a los taxistas ni a los choferes. Pero ¿a quién se le ocurre un chofer de la ruta A que se monta un haitiano y que más para adelante lo para migración? Usted tiene una multa. Pero, y es que estamos locos, ¿eh? Endrogados que estamos. Pero ¿en qué país lo hacen? Es aquí solamente. No, Dios mío. Miguel, gracias por haber estado con nosotros. Siempre muy interesante conversar contigo sobre este mundo del tránsito que anda muy difícil. Vamos a esperar que Hugo Veras pueda reunirse con el sector choferil, no con los dirigentes. Exacto. Porque bien como tú señalas, el sector choferil es el que lleva la carga y es el que sabe cuáles son sus problemas. Mientras esos choferes están con estos calores, llevándoselo el diablo, nosotros los dirigentes estamos en una oficina con aire, entonces nosotros no podemos saber lo que está pasando en esa ruta. A Hugo que piense en eso. Y te voy a decir, con el bonito ese que dieron de los 1.500 pesos en diciembre, hubo un dirigente que le tumbó 500 a cada chofer. ¿Tú sabías eso? Señor, hasta aquí su sección, la entrevista VIP.